El tema de moda en materia educativa en México es desde luego el referente a los libros de texto gratuitos para el periodo 2023-2024, pero ¿en realidad la polémica es tan actual? Podríamos marcar el inicio de estos libros de texto con el presidente suplente Valentín Gómez Farías. Ese hombre, adelantado a su tiempo, propuso no solo que las escuelas estuvieran a disposición del pueblo en general, de forma gratuita, sino que también propuso la creación de libros de texto. Luego de crear la Dirección General de la Instrucción Pública para el Distrito Federal y Territorios de la Federación, decretó la ley conocida como Leyes Expedidas para el Arreglo de la Instrucción Pública en el Distrito Federal, en 1834, en el cual su artículo 10 decía que se designarían los libros elementales de la enseñanza proporcionando ejemplares de ellos a todos los medios que se estimaran conducentes. ¿Funcionó? Por supuesto que no. ¿Los libros y la educación gratuita? ¿De qué estás hablando? Lo que en realidad ocurrió fue que se ató una soga muy bien atada en su cuello, y no solo por esa reforma, sino que también por destituir a miembros del ejército, o limitar los diezmos, o pelearse con todos, pues. Con el tiempo, la reforma de Valentín se olvidó, y la historia de estos libros se retomó hasta la llegada de Ignacio el Nigromante Ramírez. ¿A poco no suena mejor así? Según cuenta Emilio Arellano en su libro Ignacio Ramírez, el Nigromante, Memorias Prohibidas, Ramírez inició con la redacción del libro de texto, incluso su tataranieto acusa de plagio intelectual a Gavino Barrera. El diario Excelsior, en 2015, retomó una conferencia por el propio Arellano, donde se cuenta una historia curiosa. La historia cuenta que Ignacio recibió como regalo de cumpleaños un reloj de su padre. Nada fuera lo normal, si no fuera porque su padre era vicegobernador de Querétaro y que el reloj de bolsillo le había pertenecido a Miguel Hidalgo. Fuera de lo que podría pensarse, el reloj no se utilizó para ufanarse entre los círculos privilegiados. Ramírez lo empeñó y con el dinero compró una prensa de segunda mano, y con esa prensa imprimió lo que serían los libros de texto gratuitos en el siglo XIX. Luego, en 1921, un joven diplomático con una pizca de pensamiento eugenista, José Vasconcelos, creó la SEP, y de ahí un proyecto interesantísimo, el Departamento de Bibliotecas. Quizá por la premisa expuesta en su libro La raza cósmica, donde decía que las razas inferiores, al educarse, se harían menos prolíficas. O quizá por continuar con la pacificación del país, no se puede saber. Inició una campaña de alfabetización usando términos bélicos, ejército infantil, por ejemplo, para declarar abiertamente la guerra contra la ignorancia. Pero dos problemas marcaron esta etapa: la falta de recursos y logística para la distribución de los libros y los altos índices de analfabetismo. De nada servía tener libros si las personas no sabían leer. De entre las consecuencias buenas que dejó Vasconcelos, estaba un muchacho muy inteligente que fue su secretario particular, y luego secretario de Educación, y luego director de la UNESCO, y luego otra vez secretario de Educación, Jaime Torres Bodet. Gracias a Torres Bodet, se creó en febrero de 1959 la CONALITEG, o sea, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Aquella institución fue principalmente dirigida por un novelista de la Revolución, Martín Luis Guzmán, pero el contexto era complicado. Tal como se explica en el libro Historia Mínima de la Educación en México, se dice que la declaración de López Mateos en relación con la orientación ideológica de su gobierno, que era en ese entonces de extrema izquierda, dentro de la Constitución, vino a exacerbar los ánimos y a vincular los textos gratuitos como una supuesta injerencia comunista en el medio educativo. ¿Comunista? ¿El PRI comunista? Pues sí, esas eran las acusaciones hacia el sistema educativo en 1959, pero la polémica con los libros de texto no se limitaba al miedo a que aquellas infancias se convirtieran en rojillos revoltosos, sino que había también intereses monetarios. Tal como lo afirma Eliezer Itzba Alejos, la originalidad y punto de discordia de la iniciativa se localiza en la tríada gratuito, único, obligatorio. Es decir, el problema no era tanto un nuevo libro, sino que este libro fuera único, o sea, estandarizado para toda la República. Y hay que recordar que era un entorno en el que las editoriales privadas habían acaparado la venta y distribución de libros de texto, llegando al punto de que autores vivieran únicamente de la escritura de estos libros, y que el principal mercado de las editoriales fueran las escuelas. Sin embargo, el costo de producción era elevado, y para que las editoriales tuvieran ganancias, los precios incrementaban, dando incluso a la arbitrariedad de las editoriales y libreros para la asignación de los precios de los libros necesarios para la educación. Evidentemente, eso generaba una brecha entre los que podían pagar los libros y los que no tenían acceso a ellos. La discusión logró atenuarse agregando unos toques de consideración para los negociantes. Ahora, los libros de texto eran obligatorios, pero no exclusivos, por lo que los maestros podían recomendar textos complementarios y de consulta. Inmediatamente, los libros rojillos diseñados para perversas mentes seguidoras de Marx dejaron de verse tan comunistas como antes. Por un tiempo, la aceptación de los libros se consiguió, pero luego llegó Echeverría y su secretario de Educación, Víctor Bravo Aúja.
a querer pervertir a los niños, pues a la Comisión de Libros de Texto se le ocurrió agregar educación sexual en el área de ciencias. Sucede que en ese momento se tomaron más en serio el contenido de los libros para la infancia mexicana, por lo que llamaron expertos para la redacción de estos documentos. En el caso de ciencias, sería el Instituto Politécnico Nacional quien se encargaría de la redacción. Para español y ciencias sociales, sería el Colegio de México. Sin embargo, eran tantas las quejas que se podrían dividir en 3 grupos. El primero, las organizaciones conservadoras que criticaban la educación sexual para los niños. El segundo, los intelectuales mexicanos que argumentaban la falta de nacionalismo y de contenidos de historia. Y el tercero, grupos de docentes que se quejaban de no haber sido convocados para participar en la creación de estos contenidos. Si se hace una revisión hoy sobre el libro de Ciencias Naturales de sexto año, parece bastante lógico y también necesario que se le agregara esa parte, que se llamaba Cómo nos desarrollamos dentro del libro de texto, pues se trataba de enseñar a los preadolescentes los cambios que tendrían ya que entraran a esa etapa tan detestable que lleva por título adolescencia. Inmediatamente después de ese apartado, también se agregó otro dedicado a la evolución. Esos académicos no entendían nada. Sin importar críticas, los libros se publicaron y además se mantuvieron por años. En 1992 se firmó el Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica. Entonces el secretario de Educación, Ernesto Zedillo, presentó un documento basado en 3R, que nada tiene que ver con ecología. Se trataba, en cambio, de reestructurar el sistema educativo, reformular el contenido educativo y revalorar a los docentes. Así, al momento de reformular, se pretendía la creación de una nueva ley de educación y también la actualización de los libros de texto gratuitos. Se acercaba el Y2K y los niños del futuro no podrían enfrentarse a las máquinas si no les cambiaban los libros. Los cambios consistieron, entre otras cosas, en agregar de nuevo historia patria y un movimiento que ya se había convertido en un sello de ese periodo presidencial, la intervención de una empresa privada. La editorial Santillana presentó un libro de texto carísimo y con varias erratas, pero el principal conflicto fue que a este libro se le agregaban sucesos lúgubres de la historia mexicana, como lo fue la Noche de Tlatelolco. Y de paso, se le quitaron mitos históricos, como el Pípila y los niños héroes. No se preocupen, esos libros fueron retirados y se crearon otros en 1993, en los cuales ya no aparece la Noche de Tlatelolco, se presenta a los niños héroes de nuevo y las causas míticas de la Guerra de los Pasteles. Para el 2008 salieron nuevos libros que enfatizaban el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución, y los libros evidentemente sufrieron ligeros cambios. Por ejemplo, la figura de Valentín Gómez Farías, que estuvo en contra de la iglesia por mucho tiempo, fue olvidada y ya no volvió. En 2011, el diseño de los libros fue más colorido y edulcorado para una generación más visual. En 2014 por fin se presentó el tema de la matanza de Tlatelolco de 1968. Sin embargo, el problema con estos últimos libros fueron la cantidad de errores detectados por la propia SEP. Los errores iban desde faltas de ortografía, como escribir exigen con J en lugar de exigen con G, hasta faltas de actualización en normas ortográficas, como escribir Procurador General con mayúsculas. En realidad, eran errores dispensables para cualquier institución, excepto para la SEP. Habitualmente, aquellos sujetos de rendimiento que son explotados para la creación de estos contenidos pudieron estar cansados al redactarlos, lo que no justifica que se careciera de filtros editoriales. El problema se complicó porque ya se habían mandado a imprimir los libros, por lo que una corrección inmediata era imposible. Se optó por una fe de ratas. Actualmente, gracias a la polarización, cualquier cosa que haga un bando será ridiculizado por el otro. Afortunada y desafortunadamente, la verdad ya no corresponde a pruebas que sustenten tu postura, sino a la cantidad de seguidores que tengas. Mientras influencers o investigadores o incluso hasta presentadores de noticias destacan el nuevo libro de texto como una falla del gobierno actual, también hay investigadores quienes reconocen ciertos beneficios que aportan a estos nuevos materiales. Incluso la Secretaría ha reconocido estos errores y los ve como áreas de oportunidad para mejorar. Quizás sea puro sesgo de confirmación, quizás sea disonancia cognitiva, pero al parecer los problemas con los libros de texto son como un Ouroboros que se muerde la cola hasta el fin de los tiempos. Y menos mal que se abra la discusión cuando ocurren este tipo de sucesos, porque así se revela quién dirige la educación en nuestro país.